Preparativos de Antíoco. Comenzaron a temer a Judas y a sus hermanos, y se apoderó el pánico de todas las naciones vecinas. Su fama llegó hasta el rey, y todos los pueblos comentaron las batallas de Judas. Antíoco se enojó mucho cuando lo supo y dio orden de concentrar todas las tropas en su reino. Era un ejército formidable. Abrió sus cofres y dio a las tropas el sueldo de un año, pidiéndoles que se quedaran en pie de guerra. Luego se dio cuenta de que faltaba el dinero en sus arcas, que habían disminuido los impuestos de la provincia a causa de las divisiones y de otros problemas que él mismo había provocado al suprimir en el país las leyes que existían desde siempre. Acostumbraba a gastar y regalar como no lo habían hecho los reyes que habían estado antes que él. Como no lo habían hecho los reyes que habían estado antes que él. Pero entonces tuvo miedo de que no tuviera lo suficiente para hacer frente a tantos gastos. Al verse en serias dificultades, decidió dirigirse a Persia para recaudar los impuestos de las provincias y regresar con mucho dinero. Dejó pues a Lisias, un noble de la familia real, como encargado de sus asuntos desde el Éufrates hasta la frontera de Egipto. Lisias debía cuidar de su hijo Antíoco hasta la vuelta. Le pasó la mitad de su ejército con los elefantes y les dio instrucciones sobre todo, y muy especialmente sobre los habitantes de Judá y Jerusalén. Tenía que despachar contra de ellos a un ejército para que los aplastase, eliminar las fuerzas de Israel y el pequeño resto de Jerusalén, para que no se volviera a hablar más de esa ciudad. Después de eso se instalaría extranjeros en todo el territorio y les distribuiría esas tierras. El rey tomó la otra mitad del ejército y salió de su capital de Antioquía el año 157. Atravesó el Éufrates y se adentró en la provincia de la montaña. Lisias escogió entre los amigos del rey de Ptolomeo a Ptolomeo, hijo de Dorimeneo, Nicanor, Gorgías, todo personaje influyente. Junto con ellos envió a 40.000 soldados de infantería, 7.000 de caballería para invadir y destruir el territorio de Judá, según la orden del rey. Gorgías se puso en marcha con todo ese ejército y llegó hasta cerca de Maús, en la llanura costera. Allí instaló su campamento. Cuando los comerciantes de la provincia se enteraron de eso, llegaron cargados de oro y plata, con muchas esposas para apresar, y presentaron en el campamento listos para comprar prisioneros israelitas. También se les juntaron gente de Idumea y de los territorios de los filisteos. Cuando Judas y sus hermanos vieron los ejércitos acampando en su territorio, se dieron cuenta de que las cosas iban muy mal. Se informaron también de la consigna que había dado el rey, destruir totalmente su pueblo. Entonces se dijeron unos a otros: salvemos a nuestro pueblo de la destrucción y luchemos por nuestro pueblo y por nuestro lugar santo. Se convocó a una asamblea allí, se prepararon para la batalla, se oró, se imploró piedad y misericordia. Jerusalén despoblada era un desierto. Ninguno de sus hijos entraba allí, ni nadie tampoco salía. El santuario había sido pisoteado. Extranjeros vivían en la ciudadela, que se había convertido en una guarida de paganos. En Jacob se habían acabado los bailes y ya no se oía el sonido de la flauta ni de la lira.